Rade, rade, ¿cómo les va la vida? Hoy les voy a traer algo que puede que muchas personas conozcan. Se llaman los 4 acuerdos de los toltecas. Los toltecas eran indígenas de hace muchísimo tiempo. Bueno, no tanto, teniendo en cuenta que el tiempo es eterno, ¿no? Pero era un momento donde no había el concepto de la tecnología, no había la televisión, no habían un montón de cosas. Y la gente tenía tiempo para pensar y analizar claramente cómo mejorar su calidad de vida sin ser afectados por circunstancias externas. Hoy en día tenemos un bombardeo espectacular que nos dictamina cómo hacer lo más tóxico posible en nuestra vida. Por eso que tenemos que utilizar lo mejor posible todo el conocimiento de la antigüedad para retornar a nuestra comprensión de la utilidad. Primero, estamos en tal circunstancia que primero tenemos que llegar a entender que es útil ser un caballero, una dama, tener buenas cualidades. Entonces, este tipo de cosas son útiles para recordar. Les recomiendo que vayan a buscar este libro y que lo lean, ¿no? Los 4 acuerdos que están hechos por Miguel Ruiz, un mexicano. Y no es tan grande, es así, chiquito, pero está muy bueno. Yo le voy a hacer un breve resumen y al final de este video les voy a pegar otro resumen que había hecho hace 1 año y medio más o menos. Y me parecía que lo había hecho, entonces lo recordé, pero lo voy a hacer y me gustaría que alguien vea los dos y me diga qué cambió en mí. Porque es muy útil cuando alguien puede darte un consejo para ver cómo enfocas la vida y dónde quedó o dónde está tu evolución. Vamos al coso, al tema acá. Acá extraje un contenido pequeño de un lugar descriptivo de los 4 acuerdos y vamos simplemente a leerlos un poquito y dar una explicación. El primer acuerdo: sé impecable con tus palabras. Las palabras. Ser impecables con las palabras significa hablar con integridad, decir solo lo que realmente queremos decir y evitar usar las palabras para hablar mal de otros, de nosotros mismos, y de otros. Voy a parar acá porque con esto ya tengo para escribir un libro. Las palabras, aunque nosotros no nos demos cuenta, porque la concientización de lo que emanamos constantemente, hoy en día brilla por la ausencia. Las personas no se dan cuenta lo que constantemente están hablando. Constantemente estamos emanando creencias limitantes como programitas, como dardos, como drones que van cayendo en el inconsciente de las demás personas y no nos damos cuenta. Principalmente cuando nos dejamos llevar por conversaciones donde está implícito un bullying natural de menosprecio, negatividad, toxicidad, ¿no? Ese tipo de comunicaciones que no enaltece a las personas que escuchan, sino todo lo contrario, las degradan. Porque hoy en día se ha hecho costumbre que el degradar a las personas sea algo cool. Y es todo lo contrario. Si de verdad quieres ser una persona con una buena calidad de la conciencia, cuida tus palabras porque son mantras y como aquí dice, a nosotros mismos también nos afecta. No te digas a ti mismo cosas negativas porque para el inconsciente ninguna de tus palabras son consideradas un chiste. Son mantras que se establecen de manera inamovible. Haciendo mis terapias he visto muchísimas veces cómo las personas tienen palabras o frases que constantemente repiten y ni siquiera se dan cuenta que se están boicoteando constantemente su propia vida. Quien quiera entrar en contacto, no lo duden en hacer porque es impresionante lo que constantemente llevamos con nosotros mismos en nuestro inconsciente y no nos damos cuenta de cómo nos vendría muy bien empezar a limpiar esta parte de nuestra mente para finalmente empezar a emanar palabras y pensamientos que nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida. Vamos a continuar.
Las palabras tienen un poder inmenso, pueden crear o destruir. Ser impecable con las palabras implica usar el lenguaje de manera positiva y constructiva, evitando chismes, críticas destructivas y mentiras. Este acuerdo también nos invita a evitar autosabotear nuestra mente con pensamientos negativos, promoviendo en su lugar la autoafirmación y el respeto. Es acá una palabrita que digo yo, que acá... Impecable. Es imposible. Es imposible ser impecable. Yo hace 30 años que estoy practicando este conocimiento y la verdad que estoy muy distante de ser impecable en la forma que pienso, en la forma que emano mis palabras. Y mismo que estoy esforzándome y leyendo sobre el tema y estudiando y escuchando a otras personas constantemente, veo cómo constantemente, igual, de la misma manera que constantemente intento educarme, constantemente, veo mis errores o enseñanzas. Porque cuando nosotros empezamos a despertar a la comprensión de cómo las palabras son utilizadas, empezamos a tomar una conciencia que se expande bastante y nos ayuda a percibir con claridad cada vez que estamos usando palabras que en realidad son tóxicas, porque nos generan creencias limitantes o potencializan las creencias previas que ya están instaladas. Así que mucho cuidado con las palabras porque verdaderamente son mantras que tenemos que aprender a direccionar. La mente es o mejor amiga o peor enemiga, depende de nosotros, siempre depende de nosotros. Continuemos. Segundo acuerdo, no lo tomes nada personalmente. Nada de lo que los demás hacen es por ti, sino por ellos mismos. Cada persona vive en su propia realidad y actúa de acuerdo con sus creencias, miedos y deseos. Tomarse las cosas personalmente es una fuente común de sufrimiento, ya que nos lleva a malinterpretar las acciones y palabras de los demás como ataques o juicios hacia nosotros. Al entender que cada persona actúa desde su perspectiva interna, podemos liberarnos del dolor y la frustración, manteniendo nuestra paz interior intacta, independientemente de las circunstancias externas. Esto es algo muy habitual en todos nosotros. Creemos que las personas tienen algo que está relacionado a algo negativo en relación a nosotros y la verdad es que estamos todos pensando en cómo descubrir una mejora personal para nosotros mismos, de alguna manera y relacionada a lo que nosotros comprendemos que es una mejora para nosotros mismos. Cada ser humano tiene una percepción de lo que es mejorar en sí mismo, que es muy diferente a lo que otra persona tiene en relación a sí misma. Entonces, constantemente estamos observando personas que están en el mismo viaje que nosotros, preocupándose por sí mismas. Por ende, analizar como si nos estuvieran juzgando o si nos estuvieran criticando de la nada está muy relacionado a cómo nosotros estamos dejando que nuestra mente genere perspectivas erradas de la realidad. Y de ahí en adelante, la creatividad de nuestra mente empieza a proyectar ilusiones que no son más que una imaginación muy creativa y generalmente está distorsionada porque tal vez la otra persona ni siquiera quiso decir lo que nosotros desde el vamos ya malinterpretamos. Eso sí, es esencial que aprendamos a buscar personas que sean muy conscientes de la realidad del alma y que tengan la capacidad de decir, como es el primer paso, ¿no? El primer acuerdo, las palabras correctas que no tengan duplicidad. Y de esa manera vamos a darnos cuenta que el segundo también va a tener un efecto muy grande porque no van a tener 2 o 3 significados, ni nosotros vamos a crear 2 o 3 ideas sobre el significado. Van a ser directas. Personas sabias son esenciales en nuestra vida. Continuemos. No hagas, miren, el tercero es exactamente lo que estaba planteando. No hagas suposiciones. Debemos evitar hacer suposiciones sobre lo que los demás piensan, sienten o van a hacer. En lugar de suponer, es mejor preguntar y comunicarse de manera clara para evitar malos entendidos.
Es sentido común. Todo el tiempo estamos viendo cómo creemos que esta persona va a actuar de tal o cual manera. Creemos, imaginamos que la persona va a actuar de tal o cual manera. Pero en realidad es muy factible de que todos y cada uno de nosotros simplemente estemos haciendo uso de una imaginación súper creativa. La verdad solo la conoce el individuo con el cual estamos interactuando. Por eso es esencial que si no entendemos o suponemos, preguntemos. De esa manera vamos a tener la capacidad de conocer cuál es la verdadera motivación de las personas para llegar a tener algún tipo de entendimiento más fluido, ¿no es cierto? Cuando las personas hablan sin ningún tipo de intento de hacer algún tipo de manipulación o alguna cosa rara y la relación es simple, tranquila, se puede preguntar con tranquilidad y es muy simple recuperar la comprensión de lo que las personas tenían como método preciso de la explicación de lo que quieren decir. O sea, es esencial que reconectemos con las almas desde la esencia, desde la pureza. Por eso que sacar prejuicios desde nuestra mente, intentando catalogar lo que el otro dice por la imaginación y las creencias limitantes de nuestro inconsciente, no nos van a llevar a buen puerto. Es simple. Oye, ¿por qué dices lo que dices? No lo entiendo, ¿me lo puedes explicar? Y con humildad. Ser humilde e intentar saber lo que los demás quieren expresar es muy sano para cualquier relación y es importante también que aprendamos a saber explicarnos. De esa manera vamos a tener muchas mejores experiencias en la vida que nos ayudarán también finalmente a conocernos a nosotros mismos y a los demás. Las suposiciones a menudo nos llevan a malentendidos y conflictos innecesarios, ya que nuestras percepciones o expectativas no siempre se alinean con la realidad. Al asumir que sabemos lo que los demás piensan o sienten, creamos historias que pueden ser o no ser ciertas. Este acuerdo nos invita a ser directos en la comunicación y eso también tenemos que tener en cuenta. No a todo el mundo le gusta, porque todos estamos casi que acostumbrados al mundo del cristal, a donde cuidado con lo que dices, no vaya a ser que nos hagas daños o me ofendas. ¿Y por qué tiene que ofender que nosotros querramos saber de verdad qué está intentando decir la otra persona? Principalmente cuando tenemos capacidad o hemos desenvuelto un poco de la capacidad de hacer lecturas corporales, ¿no? Las personas tienen un montón de formas de comunicar lo que expresan. Y es importante saber qué es la verdad. La verdad es sana, nos ayuda a llevar una vida en armonía. Cuarto acuerdo. Haz siempre lo mejor que puedas. Debemos hacer siempre lo mejor que podamos en cualquier circunstancia, aunque nuestro mejor pueda variar según las condiciones en las que nos encontremos. No solo en relación a las condiciones que nos encontremos nosotros mismos, sino en relación a quién tenemos enfrente. Nosotros variamos con respecto a qué tipo de público está enfrente nuestro. Nosotros tenemos que tener en cuenta que hay veces que vamos a encontrarnos con personas que tienen una duplicidad muy alta, o tienen una hipocresía muy marcada, o simplemente tienen mucho miedo de manifestar su propia verdad porque están ocultándola por algún tipo de drama o trauma que tengan incrustado en el inconsciente, ¿no es cierto? Y es esencial que intentemos llegar a ese tipo de relación a donde tenemos la armonía, el equilibrio en las relaciones, ¿no es cierto? Con esto quiero decir que es importante que tengamos un equilibrio en la percepción de las relaciones, con quién me estoy relacionando, qué tipo de persona tengo, e intentar llevarlas, si es necesario o si es posible tal vez, a la plataforma donde estemos todos charlando en armonía, en paz, sin imaginación, sin tratar de transformarnos en el maestro o en el terapeuta o en algo por el estilo, y no dejar que el otro lo haga también. E intentar que todos podamos fluir desde el corazón para que de esta manera podamos tener relaciones más sanas. Eso creo que es muy práctico y muy fiable también, porque nos deja en tener relaciones que las personas saben con quién están hablando. No necesitan fingir
y eso nos ayuda mucho para poder finalmente llegar a lo que estábamos buscando antes, unas relaciones fidedignas, auténticas. Este acuerdo es la clave para vivir sin arrepentimientos. Al hacer siempre lo mejor que podamos, evitamos el autorreproche y la culpa. La culpa no es sana, es algo tóxico en todos los aspectos. Lo que sí es sano es la responsabilidad. Tenemos que ser muy responsables de nuestras acciones. Y si hacemos algo que hace daño a los demás, nadie queda en la ignorancia cuando hace daño. Cualquiera de nosotros que hagamos algo o digamos algo que hace daño a los demás, tiene algún tipo de tip desde el inconsciente que le dice: hey, trataste mal a esa persona, ¿por qué hiciste eso? Entonces él se da cuenta y ahí es donde entra la responsabilidad, en tomar acción de lo que uno hizo y decir: hey, discúlpame, creo que fui grosero, creo que te traté mal, creo que malinterpreté la relación, creo que... Está bien hablar, es esencial hablar, comunicarnos, preguntar, es muy importante todo esto. Sin embargo, es importante recordar que lo mejor que podemos hacer no es constante, puede cambiar de un momento a otro dependiendo de nuestro estado emocional, físico, mental. Lo importante es esforzarse genuinamente y aceptar nuestras limitaciones sin compararnos con otros o buscar la perfección inalcanzable. Tratemos de ser lo mejor que podamos, eso es lo más importante de todo. Y de esta manera utilizar no solo los 4 acuerdos, sino tantísimos otros consejos que tiene la vida y que nos presenta la vida en el momento adecuado que nosotros merecemos para poder incrementar nuestro camino en esta batalla, porque estamos en una batalla y no es contra nada de lo que está afuera, más que desde afuera nos estén bombardeando, sino que la batalla es con nosotros mismos. Cuando nos queremos distanciar de la realidad del alma, cuando le dejamos a la mente tomar control, cuando ella está tóxica. Así que intentemos utilizar lo mejor posible que tengamos a mano, que seguro vamos a tener un buen resultado. Eso se los aseguro. ¿Por qué? Porque viene desde un buen deseo. Y eso es lo mejor que puede pasarnos. Espero les haya gustado. Espero puedan ver también el otro, el viejo, y ahí me comentan qué opinan de las diferencias. Nos vemos pronto y rade.